Muy bien, nuevamente vamos a hablar de geopolítica. Nuevamente vamos a hablar de geopolítica del terrorismo o de los grupos terroristas. Un tema que hace mucha polémica porque por un lado es cierto de que los grupos terroristas cometen atentados en diferentes partes del mundo y por otro lado es bien cierto de que los países que son receptores de esos atentados la mayoría de las veces han ocasionado, colonizado, invadido, hecho mil y una de cosas en esos países. Pero bueno, dentro de este tema polémico que hace a la geopolítica del terrorismo, vamos a hablar entonces de Al-Qaeda, cómo se genera el grupo terrorista Al-Qaeda, cómo se pasa de Al-Qaeda al Estado Islámico y cómo Occidente queda atrapado en este laberinto. Lo primero que voy a hacer es invitarlos a ver un video que circula por internet. En el video se la ve a Hillary Clinton en el año 2009. Hillary Clinton, actual candidata y favorita para las próximas elecciones estadounidenses. En ese video, Hillary Clinton afirma respecto a la amenaza terrorista que desde el 2001 tiene ya en vilo a todo el bloque occidental, afirma: las personas que hoy combatimos las hemos financiado y creado nosotros mismos 20 años atrás. ¿Sí? Me imagino que más de uno estará sorprendido y ya estará ahí poniendo en YouTube el video de Hillary Clinton. Los invitamos a que lo hagan porque es cierto, no abundan estos tipos de sincericidios por parte de los gobernantes del mundo y menos estamos acostumbrados a este tipo de sincericidios por parte de los políticos o gobernantes de las potencias que manejan el mundo, sean Estados Unidos, sean Rusia, sean China, sea cual sea. Y por suerte la tecnología nos permite repetir una y otra vez hasta el cansancio, para pellizcarnos y asegurarnos que no estamos soñando y que efectivamente vemos un gobernante aceptar un error que cometió. Con esto no quiero hacer apología ni propaganda de Hillary Clinton, lejos de eso, pero la verdad que es muy interesante poder observar esta afirmación porque de alguna manera sintetiza el gran problema y laberinto en el cual se encuentra atrapado o empantanado Occidente. La historia de Al-Qaeda y el Estado Islámico, la historia que vamos a relatar a continuación, es un realmente muy breve resumen, y todo resumen conlleva a posibles omisiones que la síntesis justamente puede acarrear. Entonces empezamos el relato. En el siglo XIX, ¿sí?, dominaban el mundo entonces Inglaterra y Rusia en una disputa geopolítica que se conoce, o que se conocía, o que se conoció como el Gran Juego. En aquella época, en el siglo XIX, el actual Reino Unido protegía celosamente una de sus colonias que la consideraban como la joya británica. Era la India. Por su parte, el Imperio Ruso o el Imperio Zarista trataba de aproximarse a la región justamente en donde se encontraba la India y acercar las fronteras al Imperio Británico, y se proponía avanzar sobre lo que hoy es el norte de Pakistán y el norte de Pakistán y el sur y este de Afganistán. A partir de entonces, dicha área nunca más dejaría de ser una de las zonas geopolíticas más calientes del planeta. En la década de 1980,
la Unión Soviética se empantanaría en una guerra sin fin en Afganistán. Recordemos que Afganistán siempre se ha caracterizado por ser un cementerio de las grandes potencias del mundo. Pero decíamos entonces que la Unión Soviética se mete en Afganistán, se empantana en una guerra sin fin, una guerra imposible debido a las tribus, a todo lo que es la geología y geografía del Cáucaso, todo eso que hace muy difícil para las potencias poder ganar las guerras en Afganistán, y este error geoestratégico, ¿sí? Determinó en parte, no completamente, pero en parte determinó la caída de la Unión Soviética. Mientras la Unión Soviética se metía en Afganistán, Estados Unidos y el bloque occidental, ustedes conocen bien esa frase que dice: los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Bueno, Estados Unidos y el bloque occidental empiezan a inyectarle, a financiar a los grupos milicianos afganos que combatían la URSS, y particularmente empiezan a financiar una etnia, la etnia Pashtun, que se sitúa a ambos lados del paso Khyber. El paso Khyber es una de las líneas fronterizas que separa Afganistán de Pakistán. Ahí alrededor de ese paso Khyber, tanto del lado afgano como del lado pakistaní, hay una etnia muy importante de millones de personas que se llaman los pashtunes. Justamente entonces Estados Unidos y el bloque occidental empiezan a financiar a estos pashtunes que están combatiendo a la Unión Soviética, y de estos grupos armados financiados por Occidente nace lo que ulteriormente, años después, se denominaría como el grupo terrorista Al-Qaeda. Posteriormente, ¿sí?, una célula de este grupo, algunos dicen que es una filial, otros dicen que fue una ruptura que se produjo en Al-Qaeda, pero la realidad indica que una célula de este grupo se instala en Irak, y a partir de allí la historia resulta mucho más conocida, ¿no? Estados Unidos invade Irak, genera un creciente movimiento de resistencia por parte de esta célula y otros grupos islamistas reticentes a la presencia militar estadounidense en ese territorio, y a este grupo paulatinamente se le irían sumando otros grupos de movimientos yihadistas, y se terminaría convirtiendo en lo que hoy todos conocemos como Daesh o el Estado Islámico. Después la historia sigue siendo conocida. Estados Unidos decide que ya hizo bastante lío en Irak, que ya está todo el petróleo asegurado. Previamente, antes de irse, se encarga de descabezar toda la cúpula militar iraquí, o sea que las fuerzas militares iraquíes quedan literalmente sin cabeza, lo que constituye un verdadero festín, entre comillas, para que el Estado Islámico se apodere de una parte del país y funde literalmente lo que es una nueva nación o califato islámico. El Estado Islámico se apropia entonces de una buena porción de Irak y de Siria, se apropia también de los recursos energéticos, sobre todo del petróleo, y todo el mundo se pregunta, una de las grandes preguntas que hay acerca del Estado Islámico es: ¿quién le compra los barriles de petróleo al Estado Islámico? Porque todo el mundo se sorprende de la capacidad de financiamiento que tiene el Estado Islámico. Todo el mundo sabe que el Estado Islámico vende petróleo, pero nadie sabe quién lo compra. Esas cosas muy extrañas que suceden en el mundo. Y bueno, después también lo sabemos todos, el Estado Islámico maneja con una eficacia digna de Hollywood la comunicación cibernética, con propagandas hollywoodenses, manejan el Twitter, manejan las redes sociales, despiertan intereses en un montón de jóvenes europeos y árabes que se van a pelear para el Estado
islámico, y el Estado Islámico pasa a ser entonces la nueva pesadilla de Occidente que hoy no puede más que contemplar petrificado como la bestia, entre comillas, esta fuerza oscura, la bestia, no duda una y otra vez en morder despiadadamente la mano que durante tantos años le había dado de comer. Bueno, aquí un brevísimo audio de geopolítica sobre Al Qaeda y el Estado Islámico, los orígenes y este laberinto en el que hoy se encuentra Occidente atrapado. Mi nombre es Damián Jakubowicz, les dejo mi mail damian.jakubowicz, @yahoo.fr. Como siempre los invito a pedirme temas, esbozarme puntos de acuerdo o de desacuerdo. Lo importante siempre es hacerlo con respeto, respetando al que piensa distinto, tratar de construir una visión planetaria y, por qué no decirlo, cósmica. Les mando un fuerte abrazo para todos y les digo hasta la próxima.